Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. No, pues nada, en este video les voy a enseñar cómo pueden hacer cualquier esmeril que tengan de manera estacionaria para poder afilar ya sea cuchillos o quitar rebabas o pulir alguna cosa que quieren pulir de metal. Qué sé yo, a su imaginación es el límite y pues nada, quédense conmigo para enseñarles cómo hacer esta base para su esmeril. En un pedazo de madera 2x4 procederemos a hacer un orificio para atravesar un tornillo y sujetar el esmeril a la madera. Es importante que cuando hagan el orificio lo hagan muy al borde, ya que si hacen el orificio muy adentro les va a estorbar cuando estén trabajando con su esmeril. Recuerden hacerlo lo más al borde posible, lo más en las orillas posible, para que no les estorbe a la hora que estén trabajando con su esmeril. Una vez de haber marcado nuestra madera, procederemos a fijarla a la mesa. En mi caso lo estoy haciendo con una prensa para que quede bien fija. El paso siguiente, les recomiendo que compren una guía para hacer el orificio de una manera recta, ya que si el orificio lo hacen en ángulo, puede que no embone el tornillo en el esmeril. ¿Ok? Les recomiendo que compren una guía, ya que esto les puede servir en futuros proyectos. Créanme que a mí me ha sido de mucha ayuda. En este punto comprobaremos que nuestro tornillo entre de manera floja. Recuerden, no tiene que estar ajustado, tiene que estar flojo. Bueno, a continuación procederemos a voltear nuestra madera y haremos una perforación un poco más grande en el mismo orificio para que cuando metamos nuestro tornillo tendremos espacio para poder apretar con un dado y una matraca nuestro tornillo que va sujetado hacia nuestro esmeril. ¿Ok? No es necesario que atraviesen la madera, obviamente no va a servir si lo atraviesan. Tienen que hacerle por lo menos medio centímetro de profundidad. Solamente háganle lo suficiente como para cuando metan el tornillo puedan meter también incluso el dado y puedan apretar el tornillo hacia el esmeril. Como podrán ver, ahí estoy checando que sí puedo darle vuelta y que el orificio ha estado perfecto. Entonces ya puedo proceder y probar mi esmeril si quedó bien. Entonces, como podrán ver, ahí está, miren, está bien, está embonando perfectamente. Procuren que nada más tenga como unos de salida, independientemente de la medida de su esmeril, va a ser la longitud de su tornillo. Igual, independientemente de la madera que ustedes estén usando. En mi caso yo estoy usando una 2x4, pero ustedes pueden usar diferente grosor. Pero yo les recomiendo que usen por lo menos mínimo la 2x4. Y también independientemente de la entrada de la rosca de su esmeril, va a ser el tipo de tornillo. ¿Okay? En mi caso estoy usando este porque es el que aplica en mi situación. Bueno, seguimos. Como podrán ver aquí en la imagen, lo que le estoy poniendo ahora, una base para que esté a nivel, porque ahorita no está a nivel y no está muy estable, se anda moviendo hacia los lados y arriba, está haciendo juego de arriba hacia abajo. Y recuerden que no queremos que haga ningún tipo de juego, ya que estamos haciendo un corte y puede ser peligroso. Solo que lo que hice yo, poner una madera abajo para ponerla de base y tenga mejor estabilidad, y le puse también una cinta de velcro, esas que son bien resistentes, para poder tener un acceso más fácil. Ok, bueno, entonces pues nada, ahorita estoy haciendo las mediciones, estoy más o menos midiendo cómo va a quedar para ver cuál es en la posición final que se va a quedar. Una vez que hay en esa posición final, nada, simplemente vean dónde van a hacer las perforaciones y pues hagan las perforaciones adecuadas. Como situación, ya vi, y ahí ya la marqué. Voy a sujetarlo a la mesa nuevamente para hacer las perforaciones, para fijar la maderita a la madera de 2x4. ¿Okay? Como podrán ver, aquí estoy haciendo una perforación y pues le meto un tornillo. Obviamente recuerden que el tornillo no lo queremos ni tan largo, pero tampoco tan corto. Queremos que atraviese la madera y que sujete bien a la 2x4, ya que si no queda muy adentro, bueno, si queda muy adentro se va a pasar
va a traspasar la madera. Y igual, si no es suficientemente largo, con el tiempo se va a zafar la madera. Ojo con ese dato también. Ni muy, ni tan largo, pero tampoco tan corto. Lo necesario nada más. Ok. Bueno, una vez hecho esto, procederemos con el siguiente paso. Bueno, una vez constatado que entraron ambos tornillos de manera correcta, procederemos a aflojarlos nuevamente para poder deslizar nuestro velcro. Y una vez que lo deslizamos, ya depende como ustedes quieran, pueden ajustarlo que quede el cinturón más arriba o más abajo, o que apriete de derecha a izquierda o que apriete de izquierda a derecha. Ya depende del gusto de cada quien. Una vez que vean en la posición que va a estar el velcro, procederemos a apretar nuevamente los tornillos. Y pues nada, ya nada más a este punto pues hemos acabado. Este es el producto final. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a probar ya el producto final y ver cómo ha quedado. Un dato importante, recuerden que cuando pongan el tornillo en el esmeril, no aprieten demasiado el tornillo, ya que si lo hacen pueden barrer las guías del esmeril, ¿ok? Nada más ni muy ni tan. A manera que vean que está fijo y que eso ya no se mueve es más suficiente, ¿ok? Porque si ejercen demasiado presión, puede que arruinen las guías del esmeril. Y no queremos que pase eso, ¿ok? Pues hemos acabado. Y pues nada, aquí está el producto final. Y pues déjenme, seguimos el video, ¿ok? Bueno, una vez terminado el producto, nada más quiero hacer un seguimiento rapidito, un repaso más bien. Pues nada, recuerden, le hicimos un hoyo atrás para atornillarlo al esmeril. Y la parte de atrás, como no está a nivel, porque el mango es más delgado, le pusimos una tabla. Obviamente ustedes van a tener un tipo de esmeril diferente, las medidas no van a ser las mismas que las mías, solo me pidan que les dé las medidas, ya que no sé qué tipo de esmeril tienen. Pero es fácil, nada más lo único que pueden hacer, ven esta parte de aquí y la van a pegar con la madera, como yo le hice. Luego después hacen el agujero, traspasan, taladran la madera, ponen el tornillo y lo que van a hacer, van a medir aquí el gap, o más o menos van a ponerle una madera que esté del grosor de esta fisura que tiene aquí, ¿ok? Porque si no le ponen esta y nada más lo hacen así, esto va a estar moviéndose, entonces no va a estar muy estable y puede ser un poco peligroso, o más bien puede ser peligroso. Tienen que dejarlo lo más estable posible. Entonces por eso es el propósito de la madera, porque como podrán ver ahí, pues está bien estable ya, ahorita ya no se va para ningún lado, ¿ok? Y pues nada, eso es todo, es algo muy sencillo, fácil de hacer, que todo el mundo lo puede hacer. Y pues estos, digamos que es un esmeril estacionario ya. Lo que, si ustedes quieren, en su mesa de trabajo pueden atornillarle 2 tornillos adelante y 2 atrás, ¿ok? En mi caso me gusta, a mí usaron los clamps, las clavijas, o no sé cómo les digan estas, para agarrarlas con la mesa. Por ejemplo, déjenme ver, bueno, ahorita antes de continuar, porque yo no tengo mucho espacio, yo uso bastante mi mesa de trabajo y esto me estorba. Quiero que tenga la habilidad de quitarse y volverse a poner. Y pues con esos clamps, nada más únicamente pongo una aquí y otra acá y está estacionaria. Y cuando ya la necesito simplemente la guardo y la quito, ¿ok? Igual, cuando quieran usar el esmeril simplemente se atornillan aquí, abren el broche de aquí y lo pueden usar ustedes para lo que ustedes quieran, ¿ok? Como normalmente lo usan. Este es un proyecto muy sencillo que todo el mundo lo puede hacer y te ayuda demasiado. Por ejemplo, a mí cuando quiero cortar un tubo, ya el corte es más recto, porque antes cuando lo agarra con la mano también tienes que tener buena firmeza para agarrar el esmeril, pero cuando estás estacionario, créanme que el corte es más fácil de hacer y las probabilidades de que te vayas choco son menos a que cuando lo haces con la mano. O también cuando quieres tú darle sacarle filo a algo, como una tijera o un cuchillo. O también, ¿se acuerdan el proyecto que hicimos del desarmador? Para quitar la válvula de la llanta. Pues igual con este, es más fácil. O también, a ver, déjenme ver que
también otra cosa que pueden hacer. O también cuando tienen cortando un tornillo, hay veces que en ocasiones que me ha tocado el tornillo que es demasiado grande, entonces agarro aquí y lo corto a la medida que yo necesito, y con esta también le doy la punta, le quito las rebabas, porque a veces si no le quitas las rebabas no entra el tornillo o entra así muy a fuerza. Entonces lo que hacen aquí, vienen el esmeril y simplemente le van a dar una vueltecita así rápida para quitarle la rebaba. Y como les digo, tengan mucho respeto cuando usen el esmeril. Por favor, usen guantes. Yo siempre cuando uso el esmeril uso guantes y también una careta que me cubre toda la cara, no nada más que te cubra los ojos, no, que de preferencia te cubra toda la cara, porque ustedes saben que este disco, como este es un disco de corte, es delgado. Normalmente los discos de corte son delgados. Si esto se llega a quebrar, de mala suerte, si se llega a disparar hacia donde está su cara, esto se les puede enterrar y una ida al hospital, ¿ok? Y unas grapas, y entonces créanme que eso no quiere uno. Como les digo, cuando están jugando con juguetes así, que son de mucho respeto, tengan el respeto que se merecen, ¿ok? Y usen los propios cosas de seguridad para prevenir cualquier tipo de accidente, ¿ok? Y pues nada, eso es todo. Espero les haya gustado y pues yo me despido. Nos estamos viendo. Adiós.